Está el cielo muy bonito, es un volumen muy bonito. Pues lo dicho, estamos al día siguiente, al amanecer. Como veis, detrás de mí el sol ya empieza a iluminar el horizonte. Aún está un poquito oscuro, pero bueno, ya podemos empezar a colocarnos y a buscar un encuadre, ¿vale? Entonces, bueno, ya habéis visto el sitio. El sitio es el que ayer por la tarde dijimos que bajaríamos abajo, que se veía desde la parte de encima. Ahora os enseñaré dónde estábamos ayer, ¿vale? Y entonces la idea es, pues, utilizar este puente que ahora os estoy enseñando y que podéis ver, ¿vale? Y poder trabajar con él y con el agua, porque ayer hacía más oleaje, pero bueno, a ver qué se puede hacer, porque también se mueve un poquito. Como hay bastante piedra, vamos a ver qué encuadre podemos encontrar y qué hacemos. Os enseño un poquito todo esto, que es espectacular, y así os hacéis una idea del sitio en el que estoy. Un sitio que, como podéis ver, pues nos da muchas posibilidades para componer, porque además cada día que vengo aquí el oleaje se mueve de una manera diferente, viene de derechas o de izquierdas y crea diferentes sedas, y al haber bastantes piedrecitas, ¿veis? Aquí se llega a la punta, donde también se puede hacer una buena composición. Entonces vamos a ver, ya veis que ahí en el horizonte está empezando a despuntar la luz. Vamos a trabajar con todo esto. Ayer no había ninguna nube por la tarde y hoy nos vamos a encontrar con que igual hay demasiadas, pero eso no con eso no se puede hacer nada, ya lo sabéis. En cualquier caso, prefiero que haya nubes a que no haya nada de nada. Yo personalmente lo prefiero, porque al final la fotografía gana mucho cuando tenemos nubes en el encuadre. Y si tenemos suerte y coger un poquito de luz, de calidez, pues ya sacaremos. Os voy a enseñar aquí un encuadre que me gusta mucho de este sitio. Dejadme que le dé la vuelta a la cámara. En esta zona de aquí, colocándonos en esta piedra que sale de aquí, podemos sacar, como veis, el puente. ¿Veis? Este encuadre, ahora lo veremos también en la cámara, pero este encuadre de aquí me gusta bastante, en el que tenemos el puente que nos lleva al fondo. Con esta cámara pequeñita que grabo los vlogs se ve un poquito menos, pero cuando pongamos la grande y la foto final, pues ya la veréis. Y el sol que nos va a salir por la izquierda sale por la zona en la que dijimos ayer, ¿eh? Así que este es un encuadre que me gusta mucho, porque el puente zigzaguea hacia el fondo de la imagen y eso nos da la profundidad que necesitamos en nuestras imágenes, ¿vale? Para que sean tridimensionales. Al final lo que buscamos en una fotografía es que nos dé la sensación de profundidad, de tridimensionalidad, y eso lo conseguimos, por ejemplo, hoy lo vamos a conseguir con el elemento que es el puente, ¿vale? Entonces vamos a coger el equipo y nos vamos a ir colocando. Voy a ir buscando encuadres por aquí. En esta piedra, como os decía, me gusta, es un encuadre que cuando vengo aquí me suele gustar, por lo que os digo, que me permite meter el puente en el ángulo de la derecha, incluso aquí en esta de aquí, hoy que no salpica el agua hasta aquí mucho, pues igual la pruebo también. Vamos a empezar a probar, porque al final voy a probar a hacer largas exposiciones y exposiciones más cortas, a ver qué tal. Esta de aquí me gusta porque se ve el ojo del puente siguiente, ¿vale? Y aquí encima también me gusta. Bueno, vamos a empezar a hacer pruebas de exposición. He traído mis filtros, como no. Entonces voy a empezar con un 3 pasos, a ver, un ND de 3 pasos. Voy a ponérselo a ver el cielo. Hay más nubes de las que debería de haber, pero tienen un volumen muy bonito. Voy a empezar haciendo ya después, a ver, con 15 segundos. No, mira, voy a empezar con 20 segundos y ahí
vemos qué tal nos queda el agua con esos 30 segundos. El encuadre tengo todavía que afinarlo más, porque creo que puede mejorarse. Estoy convencido, por cómo se mueve el agua aquí, estoy convencido de que me voy a poner aquí. Lo estoy viendo bastante claro. Entonces voy a probar si el agua ya me gusta bien así, empiezo a afinar mi encuadre. Y después quiero ir adelante, quiero ir a la parte delantera, a ver, porque allí sí que hay más seda. Si con 30 segundos queda bastante bien, voy a intentar hacerla entre 15 y 20 para que las nubes no queden tan movidas y queden con un poquito más de textura. Voy a probarla a ver a 15. Y una vez que tenga los parámetros, ya sabéis que cuando hago fotografía de costa de agua, lo primero que busco es el parámetro del agua, el que me gusta. Y hoy yo creo que vamos a andar aquí en estos 15 segundos porque así las nubes quedarán con más volumen. Yo creo que sí. Para el agua es suficiente, sí, ¿veis? Para el agua es suficiente esos 15 segundos. Queda bastante planita y bastante bonita. Hay una luz muy chula, porque aunque no hay esa luz potente del amanecer, hay un azul que predomina y la luz es bastante suave. Entonces vamos a comprobar que todo esté bien enfocado. El enfoque vamos bien. ¿Veis aquí el encuadre que os digo? La foto esta está hecha a 15 segundos. Me sale de la izquierda el puente y me hace la curva hacia el fondo. Y la parte izquierda la lleno con esta piedra de aquí. Es importante no cortar esta piedra de aquí para que no toque el borde, quiero decir, para que tenga final esa piedra. Y en el primer plano metemos estas piedras que tenemos aquí delante, ¿veis? Con este agua que se mueve. Vamos a hacer la fotografía a 15 segundos, a 30 y también haremos imágenes con tiempos de exposición más cortos. Esta está un poquito quemada ya por el cielo, pero vamos a seguir haciendo pruebas, ¿vale? Pero esta es la idea del primer encuadre. Queda muy chula. Además, hay un momento en el que entra más oleaje y se producen más sedas. Voy a probar a hacer una exposición más corta. Voy a ver si a un segundo. Voy a hacer la prueba a un segundo, a ver qué tal. Le quitaré el filtro, porque si no... A ver a un segundo cómo queda este agua. Igual hoy que está más tranquila, un segundo va a ser poco. Pero bueno, depende como siempre, pues depende del momento y de la ola. Voy a poner un polarizador también. Y voy a subir ya. La luz está subiendo bastante deprisa, así que voy a meter ya el filtro de 6 pasos y a ver qué tal. Bueno, pues lo dicho, ya a la hora que es, el sol ya ha salido, ya se ha levantado, pero las nubes del horizonte no nos permiten verlo, así que esta es la luz que tenemos, una luz suave, pero no hay colores, así que estoy haciendo una imagen de 2 minutos de este encuadre y nos vamos a ir para adelante a aprovechar que la luz está suave y tenemos opción a hacer más fotos durante este tiempo. Lo que haré será seguramente volver otro amanecer, porque teniendo el sol allí quiero sacar el sol en esta época del año, que es la que está allí. A partir de ahora ya empieza a moverse hacia la izquierda hasta que se acaba perdiendo por la parte de allí. Entonces quiero aprovechar esta época del año y insistiré en esta localización hasta que consiga esa fotografía. De momento hago esta de 2 minutos y os la enseño. Qué caprichoso que es esto de la luz, ¿eh? Fijaos que ya había terminado esta imagen de 2 minutos y me iba a mover y se ha empezado a poner color muy suave, pero está empezando a subir un poquito de color en las nubes y con el azul que es intenso, ese color cálido es muy suave, ¿eh? Ya os digo que es pastel, es suavecito, pero qué caprichoso que es que cambia completamente la fotografía. Ahora tengo otra fotografía completamente diferente
También se está moviendo un poquito más el mar, así que voy a tener un primer plano a un segundo más potente y se me está poniendo un color muy muy bonito. Me está gustando, ha cambiado. Qué caprichoso es esto de la luz, ¿eh? Cuando quiere, de pronto cambia y se ha abierto un claro aquí encima y al final nos permite, nos ofrece colores y nos ofrece algo diferente. Os enseño también esta foto. Fijaos, ahí se ha abierto un pequeño claro en las nubes, ¿lo veis? Se ve perfectamente. Y ahí está el sol, ahí tengo el foco de luz, estoy haciendo imágenes, aún no me he ido para adelante, porque es que cada vez que me quiero ir, cambia. Entonces voy a intentar sacar ese sol, esa luz, que ha vuelto a cambiar completamente la luz, está dando en el mar y está dando el reflejo y todo el horizonte ha cogido un color naranja. Ya está un poquito alto, pero queda súper bien. Entonces voy a intentarlo. Vamos a cambiar el encuadre, vámonos allí delante. Es complicado porque fijaos que casi no tengo sitio para poner el trípode, es estrecho de la punta esta. Pero yo creo que sí. Un poco más incluso. Bueno, pues esta de un segundo os la enseño ahora. Ya veis que la luz está muy suave, se está filtrando, hay tonos cálidos. Voy a hacer esta y la de 2 minutos y ahora os enseño las dos, a ver cuál preferís de ellas y me decís en los comentarios cuál es la que preferís, si la de 1 segundo o la de 2 minutos. Dejadme que os enseñe esto un poquito mejor ahora que hay más luz, que antes era bastante de noche, porque no se aprecia bien lo bonito que es el sitio cuando hay poca luz. Y ahora, como podéis ver, pues el sitio se ve bastante mejor. ¿Veis? Es el camino este que se va metiendo en el agua y hay infinidad de encuadres. Amanecer, atardecer, bueno. Aquí podemos jugar un poquito con todas las situaciones, ¿vale? ¿Veis aquí? Así que nada, pues ya habéis visto, el amanecer no ha sido espectacular. Hemos tenido nubes con volumen, por momentos parecía que quería abrir, ¿verdad? Y que íbamos a tener más color. Ha pintado un poquito muy suave, bueno, ha pintado algo, bueno, casi nada prácticamente. Y nada, por el momento parecía que quería abrir y salir el sol y al final no ha salido, así que hemos hecho un estilo de foto sin color. Bueno, hemos hecho otro tipo de foto. Lo que voy a hacer, evidentemente, como es la época del año en la que sé que sale el sol por la parte que yo quiero, pues es volver otro día. Es inevitable que vuelva otro día y lo intente, así que lo vamos a dejar aquí por hoy y a ver qué pasa el siguiente día, si lo consigo o no, ya lo veremos. Pues buenos días, aquí estamos otro día más en un amanecer, ¿de acuerdo? Y hoy hemos venido porque daban nubes altas y la cosa pinta bastante mejor. El sol va a salir por allí, ya empieza a verse allí un color más intenso, como podéis ver en las imágenes que tengo detrás. Y aquí estoy preparando el encuadre, ahora os lo enseñaré, el encuadre cuando lo tenga más o menos definido. Y me parece que quedan 20 minutitos para que salga el sol ya, así que estamos a punto de ello. Vamos a empezar a hacer pruebas de tiempo para el agua, como siempre os digo, y bueno, pues vamos a hacer algunas fotos, a ver si hoy tenemos suerte y aparece ese sol y tenemos un amanecer tiene muy buena pinta. Ya veis las nubes que hay, estas nubes altas que hay aquí van a coger bastante buen color si va bien.
Está empezando a subir bastante la intensidad de la luz allí en el horizonte. Así que yo creo que en cuanto despunte un poquito estas nubes altas, nos van a ir cogiendo color. Ahí tenemos, en cámara se ve muy muy bien. Ahora al final del vídeo, cuando os enseñe las fotos, hoy es un día que me está gustando bastante el color, ¿vale? Está subiendo, creo que sí que hemos acertado hoy en venir. Anoche ayer por la tarde estuvo lloviendo. Así que yo ya sabéis que cuando llueve y al día siguiente dan nubes altas, tiendo a salir al amanecer porque la atmósfera suele estar más cargada de humedad, hace más frío, pero suele ser más bonitos los amaneceres. Bueno, mirad, ¿qué parámetros estoy utilizando ahora mismo? Ahora mismo estoy utilizando unos parámetros de 20 segundos, ¿vale? 20 segundos, F11 ISO 50. Con esos parámetros el histograma me está quedando bien, no se me queman ni las sombras ni las altas luces, y el agua, como no hay mucho oleaje y está tranquilo, me está quedando bastante planito, y el color del cielo me queda reflejado también ese color cálido en el agua. En las fotos al final ya lo veréis que ese color queda muy muy bonito, ¿vale? Pero en principio estos son los parámetros con los que estoy empezando, y lo que estoy viendo aquí en cámara, perdón, me está gustando mucho en cuanto al color. Cuando venía hacia acá, se habían ido las nubes, y normalmente ya sabéis que os digo que basta que llegues para que se deshagan las nubes, y hoy la parte de atrás se ha quedado sin nubes, pero se han metido estas aquí, y mirad allí encima todo esto que está empezando a coger ese color tan bonito. Sí. Voy a cambiar ya el filtro de 3 pasos y le voy a poner uno de 6, ¿vale? Es lo que os decía, que a medida que la intensidad de la luz va aumentando, pues tenemos que ir compensándola. Y aquí ya tengo que cambiar. Filtros magnéticos me encantan porque te facilitan mucho la vida. Así que voy a poner ya el de 6, ¿vale? Y entonces tengo que compensar un poquito. ¡Oh! ¡Qué bonita está! Está el cielo se está encendiendo de un color vivo fuerte, de rojo intenso, naranja. Y os digo eso, pues ahora he subido un poquito la ISO, ¿vale? Porque al meter este filtro, ahora estoy con ISO 100, F11 y 20 segundos. Ya veis el cielo que tengo, es muy bonito. Y fijaos allí, toda esa zona está empezando a coger color. La intensidad ha bajado un poquito, por eso siempre pasa, antes del amanecer es más intenso, ¿vale? Pero no deja de estar espectacular, no deja de estar muy bonito. A ver si consigo enseñaros el encuadre que estoy haciendo, ¿vale? Aquí lo he sobreexpuesto un poquito para que se vea mejor. Y a ver si eso es. En la pantalla, ¿veis? El puente sale de la derecha y nos lleva hacia el fondo, y el sol saldrá por esa zona de ahí. Así que yo creo que va a quedar una foto muy bonita. Está muy bonito. Voy a ir poniendo F16, F22 para la foto, porque estoy haciendo pruebas con este objetivo a F16 y F22 a ver qué apertura de diafragma es la que más espigas me da, más me gustan, ¿vale? Porque con el objetivo que tenía antes, el 16-35, lo tenía muy claro, ya llevaba muchos años utilizándolo, pero este que es el 15-35 nuevo, me está costando más verlo, así que voy a hacer pruebas a 16 y a 22, a ver cuál de ellas es la que más me va. Mirad, ya se ve, ya empieza a despuntar el sol. Este es un momento espectacular. A mí me encanta venir a hacer amaneceres y ver salir el sol por el horizonte como lo estoy viendo. Y está saliendo, así que vamos a ello. No sé si está viéndose en el encuadre de la cámara. Sí, es que se está viendo. Es espectacular, está saliendo el sol, sí. Parámetros que estoy ahora, F22, estoy en 15 segundos y 200 de ISO, ahora la bajaré. Y estoy haciendo un bracketing, ¿vale? Para
porque como tengo el sol detrás, para compensar ese alto contraste que tengo, estoy haciendo un bracketing. Hay veces que el bracketing no es necesario, sobre todo cuando el sol está tan bajito. Aún así yo lo hago y me lo llevo a casa y después ya decido si lo utilizo o no, pero está muy muy bonito, ¿eh? Cuando os enseñe las fotos está muy bonito. Y ahora cuando suba un poquito, mirad como todo ese cielo está cogiendo, sí, voy a seguir, porque ahora es cuando empieza de verdad a coger color todas esas nubes altas. Hasta ahora teníamos el horizonte con ese color y las nubes altas un poquito más oscuras, azules, que ya me gustaba el contraste, pero ahora la foto cambia, es otra foto completamente diferente y ahora lo que tengo es más color cálido y fijaos esas nubes, espectacular. Espero que lo estéis viendo en cámara, sí. ¿Veis todas esas nubes altas? Como veis el sol ya está bastante alto, así que yo creo que voy a ir terminando la sesión de este amanecer. Es lo de siempre, cuando salimos a hacer fotografía de paisaje, ya veis que el otro día que vinimos estaba completamente nublado y hoy hemos tenido un amanecer muy muy bonito, espectacular. Hemos tenido el sol, hemos tenido colores, nubes altas, o sea que me voy muy contento con las fotografías de hoy. Como siempre, al final del vídeo ahora te dejo todas las fotografías que más me han gustado. Coméntame si quieres cuál es la que más te ha gustado a ti y no olvides suscribirte y para seguir viendo más vídeos te dejo por aquí. Hasta el próximo vídeo.